Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con cada quien, cada uno que esté acá, y que la paz suya llene sus corazones, que su gracia les fortalezca, les anime, porque no hay otro ánimo, no hay otra alegría, no hay otra felicidad fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir que Dios sintió y tuvo el agrado, le agradó, fue agradable para Él querer salvar a pecadores como nosotros. Y Él se agradó de cumplir la justicia necesaria para que eso fuera posible al enviar a su Hijo Jesucristo, el único. Ahorita hablaremos de Él. Pero envió a su amado Hijo, el cual es Hijo engendrado en la eternidad, Dios igualmente que el Padre y que el Espíritu. Y envió a su Hijo, ahora sí, como hombre, para sufrir como hombre, para ser tentado como hombre, para padecer como hombre, pero también para que en su humanidad fueran castigados sus pecados y los míos, los nuestros. Él nunca pecó, pero murió como el peor de los pecadores para otorgarnos el perdón y la vida eterna. Amén. Por eso es mi deseo que la noche de hoy la paz del Señor y su gracia sean con todos nosotros en Cristo. Amén. Vamos a las Escrituras. Vamos a Marcos, capítulo 1, y vamos a leer la noche de hoy los versículos del 1 al 8. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Leemos conscientes de que esta es la palabra de Dios, la cual el Espíritu mismo inspiró, en este caso a Marcos, a escribir. Esto es lo que Dios quiso que nosotros leyéramos y oyéramos. Leamos, así dice en la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizaré a ustedes con agua, pero él, hablando de Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, estamos delante de ti, delante de tu palabra, y nosotros somos incapaces de tener alguna forma de entender tu palabra, a menos que tú, Señor, nos enseñes. Y de los medios que has deseado utilizar para enseñarnos tu palabra es la predicación, y yo te ruego, Señor, que abras nuestros corazones, nos hables a nuestros corazones, y que este sermón, Señor, sea claramente y muy bien explicado para que no haya, Señor, tropiezo en él. Y tú, amado Señor, salves a los pecadores, nutras y bendigas, Señor, y llenes con más gracia a tus hijos, y te manifiestes esta noche, Señor,
en tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Esto le he titulado la noche de hoy, este sermón le he puesto así: preparen el camino del Rey. Preparen el camino del Rey. ¿Saben que cuando se anticipa la venida de un rey a una región, estoy hablando ahorita de un rey, de un monarca, de alguien que llevaba una corona y que tenía el poder absoluto en una tierra? Un rey, cuando iba a visitar una tierra, aquel lugar, sea una ciudad, sea un poblado, o sea tal vez alguna nación que esté adherida a este reino, aquella gente se preparaba. Preparaban el lugar, preparaban a las personas, y todo debía quedar muy bien, al punto de que el rey fuera agradado en su visita. Que sintiera agrado de estar en aquel lugar, de estar entre aquellas personas que son su pueblo. Para ello, tenían que enviar a un embajador. Este representante, algún ministro de parte del rey, tenía que llegar a aquella ciudad y empezar con los preparativos. De eso estamos hablando, de un rey de esta tierra, ¿verdad? Un rey terrenal, un gobernante humano y pecador. También eso podemos verlo, ¿verdad? En nuestras naciones, en nuestros pueblos, cuando un político muy importante, dígase el presidente, visita un lugar. Particularmente, el equipo del presidente se anticipa para ir preparando aquel lugar. Y ya conocemos algunas, digamos, mañas que tienen algunos políticos, que incluso arreglan las carreteras y las dejan bien bonitas para que cuando pase el presidente no regañe a las autoridades correspondientes. Pero es una manera de preparar aquel lugar para recibir al presidente de la República. Aquí nosotros estamos hablando del Rey de Reyes. Estamos hablando del Rey de Gloria. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice que dijo el Señor Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso dijo Cristo. Por lo tanto, Cristo Jesús es el Rey de Reyes. Lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que en su muslo tenía escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del más grande rey de todo el universo. No estamos hablando simplemente de un político o de algún rey muy importante que visita una tierra. Probablemente nosotros, al enterarnos de que tal vez el rey Carlos de Inglaterra quiera venir y visitar un poblado pequeñito y no muy importante en estas regiones de Chihuahua, seguramente aquel pueblito se preparará. Pero Jesucristo es infinitamente más importante que el rey Carlos de Inglaterra, del Reino Unido. Es infinitamente más importante que el presidente de este país, México. Cristo Jesús es el Rey de Reyes. Juan sabía eso. Pero vamos a comenzar desarrollando tal vez paso por paso este texto, porque hay asuntos importantes que hablar en estos versículos. Lo primero que vemos ahora es en Marcos capítulo 1, versículo 1. A este le he nombrado ¿de quién trata el libro de Marcos? ¿De quién trata? Lo segundo es una profecía cumplida por otro profeta. Aquí hablaremos de Juan un poco. Lo tercero es el bautismo, señal visible de fe en el mensaje de Juan. Aquellas personas respondían con fe al mensaje de Juan. Y lo cuarto es el más poderoso. Así le he titulado esa cuarta parte, el más poderoso. Comenzamos entonces con el versículo 1, Marcos 1:1, leemos entonces.
Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, así empieza el Evangelio de Jesucristo, dice Marcos. El Mesías, Hijo de Dios. Amén. Es todo lo que leeremos en esta parte. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos, que fue quien escribió este Evangelio, inspirado por Dios, decide empezar su relato o su evangelio, y ahora mencionaré qué significa evangelio, afirmando de quién trata su libro. Primero está afirmando, está diciendo, oigan, lo que les escribí, lo escribí para hablarles de esta persona, de Jesucristo. No lo escribí simplemente para hablar de un tema religioso o algún tratado teológico. Marcos no estaba tratando un tema teológico, algún tema relevante religioso. No, él está diciendo, de esto se trata lo que les estoy escribiendo. De Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Él no está tratando de dar una explicación del por qué Jesucristo es el Mesías. Definitivamente lo que él relata en su evangelio demuestra que Jesucristo es el Mesías, pero no está tratando de convencer. Simplemente está yendo directo y está afirmando Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Y para aclarar el término evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Es una palabra griega, o mejor dicho, una palabra que se compone de dos términos griegos. La primera palabra es eus o eu. La palabra eu en griego significa bueno. Y angelium, perdón, ahí se me trabó. Angelium significa mensaje. Por lo tanto, es un mensaje bueno o una buena noticia. Aquí la palabra entonces evangelio significa buena noticia. Marcos dice que así comienza la buena noticia. Y de esto se trata, de la persona de Jesucristo, el cual es el Mesías, el Hijo de Dios. El nombre Jesucristo también es una composición de dos, porque habla de Jesús, que es su nombre, Jesús, el cual significa Dios salva, y Christus o Cristo, que significa Rey. Lo mismo que el Mesías. La palabra Mesías significa aquel que es ungido. En la antigüedad, cuando nombraban reyes para el pueblo de Dios, les derramaban aceite y quedaban ungidos, literalmente con aceite, y autorizados para ejercer su cargo de rey. Jesucristo es ese ungido. La palabra Mesías significa ungido. Actualmente muchas personas tratan de ostentar el término de ungido. Mira, ahí va el ungido, dicen. Oh, respétenme, no me toquen, yo soy el ungido, dicen algunos. Pero no, el ungido es Jesucristo. Él es el Mesías. El Señor Jesucristo alguna vez también dijo, vendrán muchos falsos mesías en mi nombre y a muchos se engañarán. Bueno, todo aquel que no es Cristo y diga ser ungido, no es verdaderamente un ungido. Pero también quiero aclarar esto antes de pasar más adelante, porque también Juan en su carta menciona que todos los creyentes tenemos la unción del Santo, lo cual significa que todos los creyentes hemos sido llenos del Espíritu Santo. Si usted cree en Cristo, si usted dice, sí, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vivió perfectamente, que murió por mis pecados, no solamente por los de fulano, por los míos, en la cruz,
y que al tercer día resucitó, entonces usted tiene el Espíritu Santo. Tras eso van a haber evidencias de esa llenura del Espíritu Santo y es una vida conforme a la imagen de Jesucristo que va siendo transformada paso a paso, con mucha paciencia. Pero es importante aclarar que Jesucristo es el Mesías. También menciona después de una coma, Marcos dice, Hijo de Dios. Y aquí entramos en un tema polémico y sumamente importante para los creyentes. Y es de que Marcos dice que no solamente es el Mesías, sino que Él es el mero Hijo de Dios. Cuando menciona de que es el Hijo de Dios, no está diciendo de que fue alguien a quien Dios adoptó como su hijo. No, está diciendo a alguien que es el Hijo eterno de Dios, el cual tiene la misma sustancia de su Padre. En Juan 3:16, un texto famoso, ahí el autor de Juan dice que Él es el único Hijo, lo cual le atribuye a Cristo un título que nadie más puede ostentar. Y es que Él es el único que posee la misma naturaleza de su Padre, así como el Espíritu. Esto es un tema sumamente profundo, larguísimo, pero muy importante para nosotros. Por otra parte, también es un tema que para nosotros es imposible de entender de manera lógica. Sí, realmente nunca vamos a poder entender cómo es posible que Jesús sea el Hijo de Dios, sea Dios, y no se confunda con la persona del Padre y del Espíritu Santo. El tema de la Trinidad es imposible de entender, pero es bíblico. Marcos está señalando al Mesías no solamente como un rey libertador que venía a liberar a su pueblo de la opresión, no, sino como Dios el Hijo. Aquel, como dice en Colosenses capítulo 2, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Estamos hablando de Dios. Este tema es importante para nosotros porque esto le da absoluto sentido a nuestra fe. Porque si nuestro Mesías no es Dios, entonces Él no habría podido cumplir con la justicia perfecta que Dios mismo demanda. Porque solo Dios posee esta justicia. Al mismo tiempo, Él debe ser un verdadero hombre de carne y hueso para que represente a hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros en la cruz y en su intercesión ahora mismo en los cielos por nosotros. Porque no, esa intercesión y ese sacrificio solo debía hacerlo un hombre. Pues, así como por un hombre, es decir, Adán, entró la muerte, por un hombre entró la vida eterna, que es Cristo, por medio de Él. Este Evangelio de Marcos, cuando lea el Evangelio de Marcos, o cualquiera de los 4 evangelios, cuando lo lea, recuerde, trata de Cristo. Trata de Cristo. Ese es el tema central. Él es la persona principal. Hay muchos personajes en el Evangelio, pero todo gira en torno a este personaje, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, una profecía cumplida por otro profeta. Dios es el único que interviene y Dios es quien tiene la iniciativa, quiero resaltar en esta ocasión. Marcos, capítulo 1, versículos del 2 al 3. Dice así: como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Amén. Una profecía cumplida por otro profeta.
El profeta Isaías, pero también el profeta Malaquías, anunciaron esta profecía. Él dijo que iba a enviar su mensajero delante del Mesías, delante del Hijo de Dios. Lo anunció en Malaquías, pero también en Isaías. ¿Qué iba a hacer este mensajero? Y este mensajero iba a ser otro profeta. Esto lo que quiero resaltar la noche de hoy con este asunto es de que no fue ni Juan el Bautista, ni Isaías, ni Malaquías quienes procuraron la preparación del camino del Señor, sino que fue Dios. Pues fue Dios quien le reveló esta profecía al profeta Malaquías, al profeta Isaías y luego posteriormente al profeta Juan el Bautista. Así que la iniciativa y el cumplimiento de esto solo la tiene Dios. Pero estos profetas, Malaquías, Isaías y de quien hablaremos, Juan el Bautista, entendían, porque Dios así se los dio a entender, entendían la importancia de la venida de este rey, del Rey de Gloria. Y así como entendían la importancia de la venida de este rey, no podía Juan el Bautista tomárselo a la ligera. Y su trabajo, su tarea, su predicación, entre otras cosas, era este mandato que le daba a las personas. Y lo vemos en el versículo 3, entre comillas, que dice: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. La predicación de Juan el Bautista fue esta. Él no estaba tomando a la ligera la venida del rey, sino que estaba tomándolo con toda la importancia que merecía. Viene el rey, nos va a visitar el rey. ¿A poco no temen? ¿No temen que viene el rey de los cielos y nos va a visitar? ¿Y siguen en sus caminos? Por eso da la instrucción: hagan derechas sus sendas. Viene el rey, viene el Señor. Enderezcan el camino por el que están andando. Por eso la predicación era: arrepiéntanse. Arrepentirse significa eso. Iban caminando en aquel rumbo. Bueno, si el camino es por aquí, simplemente deténganse y vayan por este camino. Eso es arrepentimiento. Entonces, ya que este mensajero había sido enviado por Dios para preparar el camino de Cristo para su venida, él servía de esta manera, con toda diligencia, y estaba a cargo de la preparación del camino por el que iba a andar nuestro Señor. Y esta no era una preparación superficial, ¿verdad? Como para un rey de este mundo. Repito, en ocasiones cuando un político importante va a visitar algún lugar, los políticos locales se ponen pilas y ponen más bonito el lugar de lo que está. Eso es una preparación superficial. Sin embargo, la preparación a la que se dedicó Juan el Bautista fue una preparación profunda del corazón. Juan el Bautista no fue que les dijo: vístanse bonito, aparenten ser muy espirituales y piadosos, porque viene el Señor. Va a estar unos 3 años. Ahí aguántense un rato. Ya cuando se vaya, se siguen portando mal. No. Era una preparación profunda. Era un llamado de Dios. Recordemos, Juan el Bautista fue un profeta. Y este profeta no tenía más opción que hablar de parte de Dios. Y lo que hablaba de parte de Dios, entre otras cosas, era: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, es decir, enderezcan su camino. Repito. Una preparación espiritual advirtiendo a todos que debían arrepentirse porque el rey de sus almas ya estaba llegando.
Eso es mirar con los ojos de Dios la relevancia de aquel evento, la importancia eterna de aquel acontecimiento. Que el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, había pisado la tierra y literalmente estaba por acercarse a ese lugar. Se iba a presentar en persona el Señor. Su clamor era dirigido a la gente, es decir, a que ellos prepararan sus corazones para recibir a su Señor. ¿De qué manera? Arrepintiéndose. Había suficiente razón para que la gente se arrepintiera. En un pasaje paralelo a al que acabamos de leer en Marcos, vamos a ver con un poco más de detalle de qué debían arrepentirse algunas personas. Y esto era solo un ejemplo que registra Lucas. Vamos a Lucas, por favor, en capítulo 3, versículos del 7 al 14. Lucas 3 del 7 al 14 dice así: Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara. Así les decía Juan a aquellas multitudes: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado. Le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Amén. Así que el mensaje de Juan el Bautista, el llamado al arrepentimiento, no era simplemente asistan los domingos a la iglesia, por favor. No. Claro que asistimos los domingos a la iglesia, pero hay motivaciones mucho más profundas. Y era: dejen el egoísmo que tienen. Y no era un arrepentimiento simplemente, pues, deja de hacer tal, o deja de pensar en esto. Si vemos en las instrucciones que Juan el Bautista le da a las personas, les dice, si alguien, dice, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Está dando mandamientos positivos. Hagan esto. No solo dejen de hacer, sino hagan esto. Un arrepentimiento entonces es un llamado a: estás haciendo esto que está mal, deja de hacerlo y ponte a hacer, manos a la obra, ¿verdad? Lo que sí está bien, lo que Dios te manda. Un arrepentimiento es un cambio de acción, no una cesación de acción. Dejo de hacer esto. Ajá, ¿y no vas a hacer nada? El llamado de Juan el Bautista era un arrepentimiento activo e intencional. Luego da otro ejemplo, cuando habla de los recaudadores de impuestos. Le dice: no exijan más de lo que se les ha ordenado. El gobierno entonces que exigía impuestos, en aquel entonces, era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano mandaba a aquellas personas a cobrarle a la gente sus impuestos. Bueno, ni modo, ¿verdad? Estaban bajo un yugo de un gobierno que era cruel, por cierto. Pero aún así Juan el Bautista no les dice: dejen de cobrar impuestos y ustedes dejen de pagar impuestos. Simplemente les dice: solo cobren lo que se les mandó a cobrar, nada más. Existía un problema crítico y vergonzoso en ese entonces, y era que estos cobradores de impuestos
cobraban de más de lo que se les ordenaba. Y como la gente no podía pagar, ellos se ofrecían de prestamistas. Y cuando ellos le prestaban el dinero a la persona, luego se supone que quedaron al día, ¿verdad? Con Hacienda, digamos. Ya no le deben al gobierno, pero ahora le deben al recaudador de impuestos. Lo que hacía el recaudador de impuestos era que les cobraba un porcentaje elevadísimo y ridículo realmente por el préstamo que le hizo a las personas. Y aquellas personas quedaban endeudadas de por vida. No podían pagar eso. Y quedaban siendo esclavos de aquel recaudador de impuestos. Era una trampa cruel que aquellas personas le tendían a la pobre gente aquella. Juan les dice, simplemente cobren lo que se les exige y punto. Para Dios entonces es malvado mantener a alguien esclavizado a uno a través de una deuda. Y luego le dice a los soldados, vemos que unos soldados se le acercaron. Y él le responde a los soldados, a nadie quiten dinero por la fuerza. Es decir, a nadie extorsionen, dice otra versión. A nadie anden extorsionando. Los soldados particularmente, sabemos que son los que tienen, y también los que tenían, las armas y la fuerza militar. Un grupo de hombres armados y entrenados estaban con ellos. Por lo tanto, tenían la capacidad de intimidar a quien sea. Y a través de esa capacidad de intimidación podían quitarle el dinero a quien a ellos se les antojara. Por lo que vemos, Juan el Bautista nos muestra a nosotros que era una realidad en ese entonces. Por cierto, como lo es ahora también. Estos soldados estaban amenazando a las personas para que les dieran dinero. Y si no, ¿verdad? Si no les daban dinero, ¿qué pasaba? Podían matarlos. Un robo a mano armada. Es más, un robo a ejército armado. ¿Quién no se intimida ante eso? Ellos utilizaban la fuerza para llenarse los bolsillos. Juan les fue directo. Dejen de quitarle dinero a la gente por la fuerza. Pero también les dio otra instrucción y es a nadie acusen falsamente. ¿Saben? Actualmente, y en ese entonces también, un policía, ¿verdad? Nosotros conocemos de la policía. El testimonio de un policía es muy válido ante un tribunal. Es muy válido. Cuando dice una acusación, se refiere a eso. Una denuncia, un testimonio en contra de alguien. Y un testimonio de una autoridad es muy bien aceptado ante un tribunal, ante un juez. Los soldados utilizaban esto también para extorsionar a la gente. Pues acusaban falsamente a alguien de haber cometido un delito cuando no era así, simplemente porque tal vez aquella persona se negó a darles dinero. Crueldad, ¿verdad? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por último le dice a los soldados, y conténtense con su salario. Ahí les dio un mandamiento positivo. Dejen de hacer aquello, pero hagan esto. ¿Tienen un salario? Suficiente, amigos. Es suficiente para ustedes. No me alcanza. Ya ves qué haces. Pero no estés utilizando el dinero de los demás para tus lujos y tus caprichos. Eso es robo. Así que el llamado de Juan el Bautista era a un arrepentimiento activo. Un arrepentimiento de acción. No solamente dejar de hacer, sino ponerse a hacer. Así, aquel precioso profeta de Dios estaba preparando al pueblo para recibir al rey. No olvidemos de qué trata el Evangelio de Marcos, del rey. Tercero es el bautismo.
Señal visible de fe en el mensaje de Juan. Y esto es la respuesta al llamado de Dios por el profeta, por medio del profeta. Versículos del 4 al 5. Volvemos a Marcos capítulo 1. Marcos 1 del 4 al 5 dice así. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados o de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. Amén. La respuesta. Un mensaje, un llamado y tiene que haber una respuesta. Por cierto, cuando no hay una respuesta, también hubo una respuesta. Explico. En ocasiones, cuando predicamos el Evangelio, sea afuera de este lugar o desde este púlpito, siempre habrá una respuesta. Algunos, cuando se les expone a las Escrituras y se les deja ver, mira, estás perdido, necesitas a Cristo, Cristo te puede salvar. Algunos responden, no quiero nada con tu Cristo. Y otros responden, quiero a ese Salvador. Siempre habrá una respuesta, pero hay un aparente punto medio. Y es aquellos que dicen, gracias, muy bonita plática. Y ya. O solo dicen, claro, yo sé que soy pecador. Todos lo somos. Y ya, ahí acabó la plática. Esa también es una respuesta. Que por cierto, no es neutral, es negativa. Es una respuesta negativa al mensaje de Dios. El que quiera mantenerse en un punto medio va a mantenerse en realidad del lado opuesto a Dios. Solo hay dos bandos. Algunos responden, sí Señor, heme aquí. Y algunos responden, no Señor, no cuentes conmigo. Solo existen estas dos respuestas. Pero el Evangelio de Marcos nos muestra cómo personas de toda la región de Judea y personas de Jerusalén iban hasta el Jordán para ser bautizados por Juan. Pero ser bautizados ¿en qué? Uno, en el mensaje que Juan les estaba dando y era el de arrepentimiento. Ellos entonces estaban demostrando que estaban arrepentidos de sus pecados después de que Juan les dijo, son unos pecadores. Sí, pero ¿qué haremos? Vemos en los versículos anteriores que las personas le preguntaron, maestro, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, maestro? Y es porque venían entristecidos y seguramente muy preocupados por sus almas para arrepentirse de sus pecados. Ahora, ¿qué es el bautismo? En este contexto, Juan tal vez podría ser el pionero del bautismo. El primero que empieza a practicar el bautismo. Pero en la cultura judía se practicaba esa inmersión en agua para aquellos que no eran judíos y que querían hacerse judíos. Y parte de lo que hacían, aparte de la circuncisión y enseñanzas de la ley, era irse a una pileta de agua que era un estanque en donde se metían y practicaban lo que la Biblia le llama y también la tradición judía le llaman la purificación. Ahí iban aquellos que no eran judíos y querían convertirse al judaísmo y eran sumergidos en esa agua para ser purificados. Pero lo que nos muestra el Evangelio de Marcos es que todos ellos eran judíos, porque eran de Judea y eran de Jerusalén. Y mayoritariamente los que vivían ahí eran judíos, conocedores de la ley, criados en un hogar judío, con todas las costumbres y todos los rituales de adoración al Dios de la Biblia. Pero aún así,
El mensaje del arrepentimiento les llegó al punto en sus corazones que dijeron, pero es que soy como un gentil. Soy como alguien que nunca ha conocido a Dios, porque vivo como alguien que nunca ha conocido a Dios. Porque el llamado era ese, a dejar de vivir de esta manera perdida, como si Dios no existiera, y a venir de nuevo a las aguas. Vengan a las aguas, no para ser judíos, sino para presentarse verdaderamente delante del Dios vivo y confesar sus pecados, no como un judío o no como de alguna religión o de alguna cultura, sino como un ser humano pecador que ha aborrecido a su Dios desde su nacimiento y ha practicado el pecado. Probablemente esta práctica era ofensiva para los judíos más celosos. ¿Y por qué, dirían judío, verdad? ¿Y por qué yo tengo que sumergirme en agua si yo ya soy judío? Por eso leíamos hace rato de que Juan el Bautista les decía, no crean que son hijos de Abraham. No, yo soy hijo de Abraham. No, Dios puede darle hijos a Abraham de estas piedras. Por eso no era cuestión simplemente de que ya pertenezco a una religión. Desde chico me enseñaron de esta manera. Ya yo estoy bien. Mira, en el caso de los varones, soy circuncidado. En el caso de las mujeres, por mí es que nacen más judíos. El apóstol Pablo dijo, mira, yo no solo era judío, sino que era judío de judíos. Era el más judío de todos. Pero todo eso, dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, lo tengo por pérdida, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Aquellas personas cuando se acercaron al Jordán, también confesaron algo parecido. Esto lo tengo por pérdida. ¿Cómo voy a atesorar algo más que mi relación con Dios? Que mi propia alma que está perdida en mi confusión, mi propio pecado. ¿Cómo voy yo a valorar más mis costumbres y mi nombre de judío que lo que Dios exige de mí? Y Dios exige de nosotros, por encima de todo, por encima de toda cultura, de toda costumbre, de cualquier idioma o de cualquier estatus, de lo que sea por encima de todos, a todos los seres humanos, dice en Hechos capítulo 17, a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. Nos exige a todos, no a algunos. Por eso ellos podían venir hasta el Jordán, porque sabían que esto no era cuestión de ser judío o gentil, sino del Dios del cielo, llamando a los pecadores de la tierra a que se arrepientan. Él nos creó a todos y nos llama a todos a cuentas. Así, de esta manera, entonces, era que Juan el Bautista preparaba el camino del Señor, del Rey. De esta manera, llamando la atención de la gente, incomodándolos. ¡Wow! ¡Qué incómodo debió ser para los soldados, por ejemplo, ¿verdad? Que les dijeran, deja de robarle a la gente. Delante de los demás se los decía. Qué incómodo debió ser para algunos decirles, deja de ser egoísta. Mejor, comparte con el que necesita. Pero, ¿quién dijo que Dios no tiene el derecho de incomodarnos cuando es contra Él, contra quien hemos pecado? Así, de esta manera entonces, era que Juan el Bautista iba preparando el lugar y el camino por donde el Señor Jesús iba a pasar. Número 4. Y con esos versículos terminamos en Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 8, dice así. Y predicaba diciendo, tras mí, es decir, detrás de Juan, tras mí viene uno que es más poderoso que yo,
a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. El trabajo de preparar a la gente no era simplemente decirles que habían pecado, sino hablarles del Rey. Hablarles de el más importante. Era realmente abrirle el camino al Señor Jesús. El más poderoso, el verdadero Dios. El verdadero Dios estaba acercándose a la tierra, al mundo, a los suyos. Estaba acercándose a ellos. Y el trabajo de Juan el Bautista era hacerles ver la grandeza y la importancia de aquel que estaba acercándose. Él dijo, yo no soy digno ni siquiera de inclinarme delante de Él para desatar las sandalias. No soy digno de eso. ¿Saben que ese trabajo de inclinarse delante de alguien y quitarle las sandalias era el trabajo del siervo más insignificante de una casa? Realmente, en una casa de ese entonces, en un hogar, obviamente de personas adineradas, habían diferentes tipos de siervos o de esclavos. Y estos siervos tenían grados, ¿verdad? Algunos eran más importantes que otros. Bueno, el más inferior de todos era el que tenía el trabajo de quitar los zapatos de los amos. Juan el Bautista dice, yo ni a ese punto llego, ni siquiera. No porque yo sea tan insignificante, aunque sí lo es, sino porque se trata de Él. ¿Por qué? ¿Por qué mencionó eso? Dice, Él es más poderoso. Juan el Bautista no está diciendo simplemente, Él es un grado más poderoso que yo, Él es más importante que yo. No, Él está diciendo Él es infinitamente más importante, más poderoso, infinitamente más. Por eso es que Él menciona, es por esa razón que ni siquiera soy digno de inclinarme para quitarle la sandalia. De veras, no llego a ese punto. Es imposible para mí llegar a ese nivel de prestigio, de privilegio. Ni siquiera al siervo más insignificante llego yo a ser delante de Él, de su grandeza. Porque estamos hablando nuevamente, del Rey más grande y más glorioso, de Jesucristo. Marcos comienza diciendo, Él es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No es cualquier hombre. Por eso Juan el Bautista se humilla, digámoslo así de alguna manera, de esta forma, diciendo, no, ustedes ni se imaginan lo grande que es. Si yo soy quien les está llamando la atención a ustedes por ser pecadores, y aparentemente soy el más digno entre ustedes, no, mira, yo no soy ni un poquito digno de ni siquiera ser el siervo más insignificante de Él. Ni a eso llego, porque Él es infinitamente más grande. Él es el Rey de Reyes. Él es el Hijo amado del Padre desde la eternidad. Él es Dios. Probablemente aquellas personas como nosotros subestimamos al Dios del cielo y lo vimos como alguien que es manipulable o alguien a quien puedo acercármele como quiera y cuando yo quiera. Alguien a quien puedo tutearlo y hablarle como si fuera cualquiera. ¿Qué hubo, Señor? ¿Cómo está todo? ¿Qué favor quieres que te haga? Alguna vez conocí a alguien, hace unos años conocí a alguien en la ciudad de Tampico, que la persona, yo creo que tenía graves problemas o estaba endemoniado. Pero él decía que él era quien le hacía favores a Dios. ¿Ok? Así.
No quiero entrar en detalles, pero él dice que le hacía favores espirituales a Dios. Vean, nadie puede hacerle un favor a Dios. Dice, de nuevo, en Hechos capítulo 17, que él no es servido por nadie. ¿Verdad? Los que predicamos somos llamados siervos de Dios. Amén. Pero no porque él necesite ser servido por alguien. Es más, él no necesita predicadores. Él no necesita humanidad que le adore. No necesita nada de eso. Nunca lo necesitó, no lo necesita ahora y nunca lo necesitará. ¿Y para qué nos creó Dios entonces? Para mostrar su gloria en nosotros, nada más. No para que nosotros levantáramos su nombre, no. Su nombre ya es alto. Cristo, cuando se hizo hombre, no perdió esa grandeza. No. Él se despojó a sí mismo, más bien, en el sentido de que esa omnipotencia, omnipresencia, e incluso omnisapiencia, ya no estaba en él en ese momento, porque se hizo hombre. Pero él, Jesús, no dejó de ser Dios. Así que por lo tanto era igualmente de importante que lo fue en la eternidad pasada y que lo será por la eternidad para siempre. Estamos hablando entonces de aquel que, aunque se hizo hombre, es infinitamente más poderoso que Juan el Bautista y seguramente que nosotros acá. Estamos hablando de Cristo Jesús. Él es el más poderoso. El trabajo de preparación del camino que hizo Juan el Bautista para el Rey de Reyes era advertir a la gente que se arrepintieran, pero también que supieran que ahí viene el Señor. Ahí viene Dios. Ahí viene Dios. Aquel Dios del que le han hablado sus padres, ahí viene en persona. No con alguna representación de profetas como lo fue antes. No, ahora viene personalmente Él. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Sí, débiles. Sí, siendo tentados y cayendo en tentaciones. Sí. Pero lleno de gracia. ¿Alguno en ese entonces y ahora está consciente de lo pecador que es? Es decir, está consciente no solamente de la ofensa que cometió, sino a quién ofendió, de lo grave que es el asunto. ¿Correríamos desesperados hacia el Jordán para ser bautizados? Pero además, veríamos en Él al Salvador. Porque así como es de grande nuestro pecado, nuestro Salvador es mucho más grande que nuestro pecado. De veras. Nuestro pecado es sumamente grande, pero el Salvador lo es muchísimo, infinitamente más grande que nuestra maldad. Él puede salvarnos. La preparación del camino estaría incompleta sin hablar de ese glorioso Señor. Tan poderoso que Él no bautizaba con agua simplemente. Dice Juan el Bautista que Él bautiza con el Espíritu Santo. Y esto de bautizar con el Espíritu Santo, la Escritura revela que es sumerge, digámoslo, ¿verdad? Porque eso significa bautizar, o bautismo significa sumergir. Sumerge a su iglesia, a todo su pueblo en todo el mundo, en su Espíritu. Y con eso terminamos para meditar en el poder del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que Él es el Señor. 17, perdón. Y el 18 también lo dice. Él es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor. Es decir, Él es Dios. Bueno, Jesús es tan poderoso de que Él
toma a su pueblo y lo sumerge en el Espíritu. En lugar entonces de ser sumergidos en agua o de ser bautizados con agua, Él tiene el poder de bautizar con la tercera persona de la Trinidad, con Dios. Sumerge a su pueblo en Dios. Así de poderoso es el Señor. ¿Cómo ocurre esto? Claro, es un misterio, definitivamente lo es. Sin embargo, la Escritura nos dice que es por fe en el Evangelio. Y ahora quiero leer, tengo varios textos, pero solo quiero leer Gálatas 3, versículo 2. Dice, eso es lo único que quiero averiguar de ustedes, le preguntó Pablo a los Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí es una pregunta con una respuesta obvia, que fue por fe. Y los versículos 13 al 14, sé que les dije que era un versículo, pero quiero leer estos dos también. Gálatas 3, del 13 al 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Los que creen en Cristo, como al principio estuve diciendo, son aquellos que recibieron el Espíritu, es decir, que fueron bautizados con el Espíritu. Y Cristo es tan poderoso que, el cual es Dios, el Dios Hijo, bautizó a todo su pueblo o sumergió a todo su pueblo en Dios, el Espíritu. Estamos hablando entonces del Rey de Reyes y Señor de Señores. La preparación de Juan el Bautista no era una tarea fácil, era preparar el camino al Dios del cielo. Obviamente, como humano, se quedó corto, pero era el plan del Señor, que de esta manera un hombre mortal como él hablara a las personas sobre la venida del Rey. Así que, viendo entonces que Juan el Bautista era tan indigno y tan débil, este relato no trata de Juan, y este sermón no trata de Juan, y este evangelio no trata de Juan el Bautista, sino de Cristo Jesús. En Él está nuestra esperanza, o en Él debemos poner nuestra esperanza. Él es el Salvador, ¿lo crees? Porque Él es el Salvador. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, con la que nos hablas. Gracias, Señor, porque nosotros somos más indignos todavía que Juan el Bautista. Pero viniste a nosotros, Señor, y nos trataste más bien con misericordia en lugar de con ira, Señor. Qué paciente eres con nosotros, Señor, y qué amoroso eres con nosotros, que tomaste nuestros pecados y los castigaste en la cruz. Señor, te pido en nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, que tú, Señor, salves, Señor, que tú nos llenes de ti, que tú nos fortalezcas con tu poder, Señor, y salga y brote, Señor, de nosotros alabanzas a ti. Tú sí lo puedes hacer, Señor. Tú sí puedes salvar al pecador. Tú sí puedes, Señor, llenar con el Espíritu Santo, con tus palabras, a nosotros los pecadores, Señor. Gracias, amado Dios. En nombre de Jesucristo. Amén.